Buenas tardes, estimados hermanos, amigos que nos están viendo a través del Facebook. Que el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias a Él porque nos permite conectarnos a través del Facebook y nos permite poder estar en comunión y nos permite también poder estar predicando la palabra inspirada del Espíritu Santo, y también nos permite orar los unos por los otros. Así que por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Así que saludo a cada uno de ustedes, les saludo en el amor del Señor y les deseo también que puedan estar bien en sus familias allí. Así que les invito para tener un tiempo de oración. Les invito a que puedan acompañarme en este tiempo a orar. Oremos al Señor y elevemos nuestros corazones hacia su trono santo. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad que día a día renueva sobre nuestras vidas, Señor. En esta hora te ruego, Papito amado, que tú puedas llegar a cada uno de los corazones, a cada una de las familias, Señor, que están representadas, Señor, en esta hora conectados con nosotros a través del Facebook. Te ruego, mi Dios, que el poder de tu Espíritu Santo sea ministrando cada corazón necesitado, Señor, cada alma necesitada, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar con poder en aquellas personas que necesitan salvación, Señor, aquellos que están sufriendo, aquellos que quizás están débiles en la vida cristiana. Ruego, Espíritu Santo, que tú puedas alcanzarle para ministrar su corazón y consolarles y traer la paz necesaria a sus vidas, Señor. Oramos, Papito amado, por aquellas familias que están sufriendo por alguna necesidad, Señor, algún familiar enfermo. Mi Dios, tú conoces cada familia en esta hora, te ruego que tú le bendigas. Oramos, Papito amado, por los ancianos también que en este tiempo tienen que estar allí en sus hogares, Señor. Yo te ruego que tú les fortalezcas, les bendigas, Papito amado. Muchos de ellos quizás no les gusta estar en sus hogares todo el tiempo. Rogamos, Señor, que tú seas tratando con ellos. Toda ansiedad, todo estrés, también lo sometemos a tu poder, Señor, en esta hora. Y oramos, Papito amado, para que tú guíes todo lo que tenemos que hacer en este tiempo, Señor. Oramos por nuestras autoridades de gobierno, Señor, autoridades de salud, Señor, autoridades municipales, Señor, que sean guiadas por tu Espíritu, Papito amado. Revélate a sus vidas para que ellos sepan escuchar tu voz y puedan guiar también al pueblo en lo necesario para este tiempo. Gracias, mi Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Que el Señor nos guíe entonces a través de esta palabra que hoy estaremos compartiendo. Le ruego al Señor que Él siga hablando a nuestras vidas. Saludamos a los hermanos quienes ya están conectados con nosotros, que sean bendecidos allí, nuestro hermano Marcelo, viendo este tiempo en familia. Dios les bendiga allí, bendiga a la familia Peñas y Fuentes. Así que sean bendecidos y un abrazo para cada uno de ustedes. Allí nuestra hermana Jacqueline Camaño también nos dice ella, Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Amén. Un abrazo grande para mis hermanos de Contulmo y Pastor Rubén y su familia. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Saludamos a José Cañupán también, que me está viendo, mi papá. Dios les bendiga. Allí Raquel, allí en Australia también, que nos está viendo. Dios le bendiga. Y por supuesto mi amada esposa también, que me está viendo. Dios le bendiga también. Ivonne Camaño también nos está acompañando, y la hermana Gladys Hidalgo también nos acompaña. Amén, dice nuestra hermana Gladys. Bien, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está conectado con nosotros. Y les invito a que podamos estar reflexionando en torno a la palabra del Señor. El miércoles pasado estudiamos el capítulo 15 del libro de los Hechos,
cuyo título veíamos allí, no cierra las puertas. Ese era el tema del capítulo 15, del versículo 1 al 35. Y hoy vamos a ver el capítulo o el resto del pasaje del capítulo 15, versículo 36 al 41. Y también vamos a ver allí el capítulo 16, que tiene que ver todo con un mismo tema, que estamos allí hablando en parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Así que el tema del día de hoy, entonces, más puertas abiertas, es lo que vamos a estudiar en esta hora. No vamos a leer todos los versículos porque son demasiados. Entonces vamos a leer algunos pocos allí en el capítulo 15, versículo 36 al 41. Vamos a leer esos versículos, perdón. Bien, dice así la palabra del Señor, versículo 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hasta ahí vamos a leer, vamos a empezar a través de este pasaje, lo que vamos a ver a continuación. Recuerden, vamos a ver este pasaje que leímos y el capítulo 16 también. El apóstol Pablo con Bernabé se quedaron allí en Antioquía. Eso nos informa allí el versículo 35. Dicha iglesia fue la iglesia que los envió, obedeciendo al Espíritu Santo, los envió a la obra misionera. Allí encontramos a los primeros misioneros que salieron enviados desde una iglesia local y volvieron allí luego de haber pasado el concilio en Jerusalén, esta reunión en la que los apóstoles y los ancianos, los principales de allí de la iglesia en Jerusalén, tomaron una importante decisión. Y esta decisión consistía en abrir la puerta del evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos, en los cuales también estamos nosotros allí. Y ellos tomaron esta decisión importante en respuesta a la oposición que se había levantado en ese entonces de que todos tenían que seguir las leyes mosaicas, estas 613 leyes que Moisés había dictado al pueblo. Pero lo cual era imposible, era la conclusión a la cual habían llegado los apóstoles. Pedro hablaba: es imposible que nosotros cumplamos esas 613 leyes, no les vamos a pedir a los gentiles que cumplan leyes que ni nosotros hemos podido cumplir. Y es así como se resuelve el asunto, que se abstengan de 4 cosas allí: de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y el versículo 29 dice al final: de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, el apóstol Pablo, Bernabé, Silas y Judas, dice la Biblia allí, fueron por las iglesias entregando esta carta, encomendando esta decisión, y llegaron a Antioquía, que era una de las iglesias principales después de Jerusalén, y allí se quedaron
y luego Judas volvió a Jerusalén y Silas se quedó allí en Antioquía. Y vemos aquí que una de las importancias que Pablo le daba a su vida era que su vida había sido convocada por Dios a predicar la palabra del Señor. Y vemos allí que en este momento de la historia del Evangelio también sucede algo que quizás nosotros no pensaríamos que sucedería. Allí estos dos compañeros fieles, Bernabé y Pablo, tienen una discusión. Versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Entonces allí vemos que Pablo, al iniciar este nuevo viaje misionero, seguramente guiado por el Espíritu Santo, invita a Bernabé, y Bernabé invita a Juan Marcos, que los había abandonado, dice allí la Biblia. Se volvió de su lugar, de donde estaban, desde Panfilia se volvió, no quiso seguir con ellos en esta aventura de predicar el Evangelio. Así que podemos entender allí que ahí está la primera diferencia, pero sin embargo aquí nace un nuevo colaborador. Pablo y Bernabé estuvieron de acuerdo en la importancia del viaje, pero no pudieron convenir en la compañía, ¿cierto? Ese fue su problema. En la formación del equipo no pudieron convenir, no llegaron a algún acuerdo. Lo que sí estaban de acuerdo era que debían hacer este viaje, pero estuvieron en desacuerdo en la formación de este equipo. Bernabé quería que fuese Juan Marcos con ellos y Pablo no lo estimó conveniente. Entonces allí estaban estos dos hombres consagrados que acababan de ayudar a lograr la unidad. Recuerden que tanto Bernabé y Pablo estuvieron allí también en la iglesia en Jerusalén cuando se llevó este punto a discusión, si los gentiles podían entrar a la iglesia, y si entraban les iban a ordenar todo lo que la ley mosaica decía o solo algunas cosas. Entonces ellos ayudaron también allí a resolver este conflicto. Entonces allí se dan dos cosas importantes. Y Pablo le dice a Bernabé: no, yo no quiero llevar a Juan Marcos. Juan Marcos nos abandonó, entonces para mí no es alguien útil en la obra. Y Bernabé defendió a Juan Marcos. Era su sobrino también. Este es un detalle importante. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, así que era obvio que Bernabé lo iba a defender. Pero debemos notar que Bernabé, no por ser su sobrino netamente, defendió a Juan Marcos, sino que Bernabé tenía otra mirada de la gracia. No estoy diciendo con esto que Pablo no tenía gracia, no, todo lo contrario, sino que pensaban de manera diferente, estuvieron en desacuerdo, pero recuerden que hubo un momento en la historia en que Bernabé defendió a Saulo y lo presentó a la iglesia. Bernabé también defendió a la iglesia de Antioquía cuando el Espíritu Santo se había empezado a mover con poder y algunos decían que era raro lo que estaba sucediendo allí. Bernabé fue y animó a los hermanos, es decir, que Bernabé se preocupaba de otras cosas. Y Bernabé era el siervo de Dios que era alguien que animaba a los demás. Por algo le pusieron el apodo hijo de consolación, porque era quien consolaba a los hermanos cuando había discordia. Ahí estaba Bernabé en medio, tratando de ayudar en lo que pudiera para solucionar los conflictos. Entonces, ¿cuál era el conflicto? Aquí Pablo miraba a las personas y preguntaba ¿qué puede hacer para la obra de Dios? Eso veía Pablo. En tanto que Bernabé las miraba y decía ¿qué puede hacer la obra de Dios en ellos?
Es decir, que los dos veían el tema central, la obra de Dios. Y allí no había discusión, allí no había diferencia. La obra de Dios tenía que avanzar. Pero Pablo se preguntaba qué pueden hacer las personas por la obra de Dios. Y Bernabé decía, ¿qué puede hacer la obra de Dios en las personas? Entonces, por eso esa discordia allí, Pablo dijo, ¿y qué puede hacer Juan Marcos por la obra de Dios si la abandonó? Y Bernabé pensó lo contrario y dijo, ¿qué puede hacer la obra de Dios en la vida de Juan Marcos para que sea útil en la obra de Dios? Yo creo que muchos de nosotros no estaríamos en el Evangelio si los que nos encaminaron en la causa hubiesen pensado como Pablo. Porque quizás muchos al verme a mí hubiesen dicho, ¿qué va a aportar este para el Evangelio? Para la obra de Dios. Pero quizás otros vieron en mí que la obra de Dios tenía que obrar, que Dios tenía que obrar en mi vida para que yo pudiera ser útil en su obra. Y es así como pensó Bernabé. Y el resultado de eso también fue que Juan Marcos fue alguien útil en el reino de los cielos. Y a tal punto que después Pablo incluso le pide que vaya a él. Eso es importante, porque Juan Marcos se ganó su puesto allí en la obra del Señor. No lo hizo con Pablo, pero sí cumplió el ministerio que el Señor le había dado a él. Debemos, en base a estas preguntas que yo planteaba de qué habría preguntado Pablo y Bernabé, ambas preguntas son importantes en la obra del Señor y a veces es difícil mantener el equilibrio. Pero a veces debemos insistir en esto, estimados, en la segunda oportunidad. Alguien que abandonó la obra, el ministerio, quizás necesita una segunda oportunidad, es lo que pensaba Bernabé. Y Pablo no. Pablo no se iba a detener para restaurar la vida de los siervos. No, él iba hacia adelante predicando el Evangelio. Y quizás en el día de hoy tenemos muchos Pablos, pero también tenemos muchos Bernabés, que se preocupan también de que el siervo de Dios esté en buenas condiciones para que pueda ir a predicar la palabra. Entonces, toma la decisión. Pablo allí seleccionó a Silas y Bernabé a Juan Marcos, su sobrino. Recuerden que Dios cambia de obreros, pero su obra sigue marchando. Y eso es importante. Es importante entender, estimados, que la obra es de Dios. No es de Pablo, no es de Bernabé, no es de Pedro, no es de Jacobo. La obra es de Dios. Y Dios cambia de obreros, pero no cambia su obra sigue marchando. Y allí un pasaje interesante que podemos ver nosotros allí en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y así sigue el pasaje. ¿Qué quiero decir con esto? Moisés había muerto, dice la Escritura, y el pueblo aún no entraba a la tierra prometida. Es decir, que la obra de Dios, podríamos decir, quedó estancada. No quedó estancada. El siervo murió, pero el Señor levantó otro siervo y llevó a cabo su obra, su propósito. Lo mismo sigue pasando en estos tiempos, y lo mismo pasó aquí. En esta discusión, en este desacuerdo que estos dos hombres tuvieron.
La obra de Dios se tiene que hacer. El tema va a ser que si tú y yo no queremos estar en la obra de Dios, Dios levantará a otros. Pero la obra no puede estancarse porque uno no quiera predicar o porque estemos en desacuerdo de quién me acompañará en la obra. La obra de Dios continúa. Nosotros pasamos. Los siervos son cambiados, pero la obra de Dios, que es una sola, sigue. Así como la obra o el propósito de Dios no se estancó con la muerte de Moisés porque Dios levantó otro siervo y cumplió su propósito, llevar a su pueblo a la tierra que Él les había prometido. Moisés no entró, recuerden. Josué sí. El pueblo continuó hacia adelante. Entonces Dios cambia de obreros, pero su obra sigue marchando. Eso es importante. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque nosotros no nos creamos que somos los únicos que podemos cumplir la obra de Dios. Nosotros no debemos creer que somos los únicos que podemos predicar, los únicos que podemos cantar. Es decir, que si yo dejo de cantar, nadie más va a cantar. Si yo dejo de tocar, nadie más va a tocar. No va a salir bien el asunto. Entonces, esto nos da a nosotros el entendimiento de que la obra de Dios continúa. Con usted o sin usted, conmigo, o quizás yo no esté en la obra, pero la obra del Señor continúa, porque la obra es de Dios y nosotros solo somos sus siervos. ¿Y cuál fue el resultado de esta discusión? Y esto a mí me llama mucho la atención. Había un término en el seminario cuando yo estudiaba, un término que me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy yo lo sigo usando, que es la ironía de Dios, basado allí en un libro del estudio del libro de los números del Antiguo Testamento. Y la ironía de Dios. Y aquí nosotros vemos la ironía de Dios porque ahora, en vez de haber un equipo misionero, que era el equipo de Pablo y Bernabé, ahora tenemos dos equipos misioneros. La ironía de Dios. Tenemos dos equipos misioneros. Uno liderado por Pablo y el otro liderado por Bernabé. Así que, hermanos, si Dios tuviera que depender de personas perfectas para realizar su obra, nunca lo lograría. Para Pablo, Marcos no era perfecto para la obra. Para Bernabé quizás tampoco, pero Bernabé se tomó el tiempo de prepararlo, de ayudarlo, de restaurarlo y de encomendarlo. Pero si Dios tuviera que depender de personas perfectas para realizar su obra, nunca lo habría logrado. ¿Usted y yo somos perfectos? No, cada uno somos seres imperfectos. Lo que sí hay en nosotros es que somos usados por Dios para hacer su obra, pero no porque seamos perfectos. Y allí un pasaje, si me acompañan, al libro de 2 de Corintios 3:5. 2 de Corintios 3:5. El apóstol Pablo escribiendo allí dice: no seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, que dice allí, proviene de Dios. Es decir, que nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para que dependamos de su gracia, porque nuestra suficiencia es solo Él, solo Dios. Lo leo nuevamente, una explicación más o menos de este versículo, 2 Corintios 3:5. Nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para que dependamos de su gracia, porque nuestra suficiencia es solo Él. Mire qué lindo. Nuestra suficiencia es solo Él. Somos importantes solo porque Dios ha obrado en nosotros. Y no al revés. Y no es que Dios obre en nosotros porque somos importantes, sino porque somos importantes en la obra de Dios, porque Él ha obrado en nosotros y a través de nosotros.
Me gustaría que se quedara con esa frase. Se la repito nuevamente. Nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para que dependamos de su gracia, porque nuestra suficiencia es solo Él. Surge allí entonces un nuevo ayudante. Primero teníamos un nuevo colaborador y ahora allí un nuevo ayudante. Entonces, volviendo allí a Hechos capítulo 16, ahora versículo 1 al 5. Pablo y Silas se acercaron allí a la ciudad de Derbe y Listra, y aquí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Allí entonces surge un nuevo ayudante y recuerden que tenemos dos equipos misioneros y allí tenemos a un nuevo ayudante. Y este nuevo ayudante es Timoteo. Ya Silas había sido incorporado y habían ya empezado su viaje misionero. Y allí llegaron a Derbe y a Listra y encontraron a Timoteo, un joven creyente, de cual los habitantes del lugar daban buen testimonio. Por lo tanto, Pablo lo llevó en su ministerio. La Biblia no nos dice cuándo Timoteo se convirtió, pero es muy probable, quizás, que Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando pasó por allí, por Derbe y Listra. Y quizás todo el tiempo que Pablo no estuvo allí, Timoteo se estuvo preparando. Recuerde también que su madre y su abuela eran judías, entonces le habrán encomendado también en la palabra del Señor. Y allí vemos también la gracia de Dios obrando en un joven. Entonces, él les acompañó en este segundo viaje misionero. Así nace un nuevo siervo, un nuevo ayudante, y este ayudante es Timoteo. Del versículo 6 en adelante hasta el versículo 40 vemos allí una nueva visión, como tercer punto, una nueva visión. Y allí suceden tres cosas maravillosas. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Allí lo primero que sucede es que Dios abrió el camino, ¿verdad? Versículo 6 hasta el 12, es Dios quien abre el camino. Pablo estaba interesado en predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio santo de Jesucristo. Pero allí, en la idea que tenía Pablo de predicar en tal lugar, el Espíritu Santo le dijo que no. Después a otro lugar y el Espíritu Santo le dice que no. Y Pablo debía entender qué es lo que debía hacer. Por lo tanto, Dios tenía que revelarse a la vida del apóstol Pablo. Y es así que en el versículo 9 la Biblia nos dice que a Pablo se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces entendieron claramente, versículo 10, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este versículo es bien interesante. El versículo 10 es bien interesante porque aquí vemos el pronombre nos, ¿cierto? Y recuerden que el autor de este libro de Hechos de los Apóstoles es Lucas. Así que lo más probable es que en este momento de la historia del ministerio del apóstol Pablo, es muy probable que aquí se sume Lucas a su ministerio. Así que es importante este versículo porque allí usa
dando por cierto que nos llamaba, es decir, allí se incorpora Lucas, él está dentro de este escrito, nos, está hablando en primera persona. Entonces, es muy probable que Lucas haya estado en este lugar, allí en Troas. Así que esto es importante. En algunos pasajes de la escritura, Lucas dice ellos, en otras dice nosotros. Así que aquí entendemos que estaba Lucas en Troas. Y aquí también Dios incorporó a un nuevo ayudante. Y ya van 4 con Pablo. Está Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Filipos, allí aparece en la historia, Filipos era una colonia romana. Roma tenía una estrategia donde a algunos ciudadanos o militares jubilados los llevaba a algunas ciudades para que Roma estuviera representado, y Filipos quizás era una de estas colonias, para que mantuviera la presencia romana en esos lugares. Se le daba estos privilegios a militares retirados o a personas que los sacaban de sus domicilios de Roma y los llevaban a estos lugares. Entonces decimos que lo primero que Dios hizo aquí a través del Espíritu Santo fue que Dios abrió el camino, y lo segundo, Dios abrió el corazón de Lidia, allí versículo 13 y 15. Pablo y sus amigos no se lanzaron de inmediato a evangelizar la ciudad, aunque sabían que Dios los había llamado allá. Sin duda necesitaban descansar y orar y trazar planes juntos. Recuerden esto, hermano, que es importante. No es suficiente saber a dónde quiere Dios que trabajemos, también debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Sin duda Dios a veces nos llama a tal lugar a trabajar, pero no por eso nosotros vamos a ir imprudentemente. No, tenemos la certeza que Dios nos ha llamado, pero también debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho: Dios me ha mandado a trabajar acá, o Dios me ha mandado a trabajar allá. Y he visto muchas veces cómo en el camino estos planes se van frustrando, porque no hay tiempo para trabajar, para orar, para reflexionar y conversar cómo quiere Dios que yo lleve la misión al lugar al que me está llamando. Muchas veces la gente parte imprudentemente. Recuerde que la certeza de que Dios nos llamó está, pero también debemos escuchar su voz en cómo quiere que lo hagamos. Recuerden, Pablo había sido llamado a predicar el Evangelio, pero aquí vemos que el Espíritu Santo le impidió tal lugar porque Dios quería que hiciera otra cosa y que vaya a otro lugar. Por lo tanto, es importante escuchar la voz del Espíritu en nuestra misión. Así que aquí vemos cómo Dios responde a la oración de este macedonio, trayendo a Pablo. Hay algunos que dicen que este varón que pedía ayuda era Lucas. Solo es una teoría, no hay nada en la Biblia que nos diga que era Lucas, pero algunos eruditos bíblicos dicen que este macedonio pudo haber sido Lucas, quien llamaba a Pablo en una visión para pedirle ayuda. Allí vemos a Lidia entonces, que era una mujer próspera, una mujer empresaria de Tiatira, que era conocida por las tinturas que tenía en las telas. Y Dios abrió el corazón de esta mujer, y la palabra entró, el evangelio entró, la salvación llegó a su hogar y allí fueron bautizados. Obviamente, cuando Dios va abriendo los corazones de las personas, los pecadores se están arrepintiendo, a Satanás no le gusta esto, y Satanás levanta bandera, Satanás empieza a tramar sus planes para destruir la obra de Dios, porque la obra de Dios está avanzando, y eso para Satanás es peligroso, sobre todo cuando los pecadores se arrepienten. Satanás se enoja, no le gusta eso. A diferencia de lo que ocurre en el cielo, hay fiesta en el cielo
cuando un pecador viene a las plantas del Señor. Pero a Satanás no le gusta. Entonces levantó la oposición contra el apóstol Pablo y su ministerio, y allí tal oposición, a pesar de que Dios obró en la liberación de una joven, eso les dio motivo para meterlos allí en la cárcel, y en la cárcel ellos estaban en las condiciones inhumanas y los resguardaron bien. Y allí en medianoche, dice versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es fácil, decía Charles Spurgeon, cualquier necio puede cantar de día, decía Charles Spurgeon. Cualquier necio puede cantar de día. Es fácil cantar cuando se puede leer las notas por la luz del día, pero el cantor hábil es aquel que puede hacerlo cuando no hay ni aún un rayo de luz para leer. Las canciones en la noche vienen solo de Dios, no surgen del poder de los hombres. Allí la Biblia nos dice que en la noche ellos cantaban, y no era cualquier noche, era una noche vivida allí en la cárcel, y ellos cantaban y oraban al Señor. La oración y la alabanza son las armas más poderosas. Lo vemos allí en la historia del rey Josafat. Cuando vino el ejército a atacarlos, Dios habló a través de un profeta y le dijo que deben orar y alabar al Señor. Y fueron los músicos adelante en vez de los soldados, porque esa batalla era del Señor, no de ellos. Y esa batalla fue ganada con alabanza y oración. Mire qué importante que es eso. Allí el Señor hace una obra maravillosa en la cárcel. Hubo un terremoto, dice versículo 26, de tal manera que los simientes de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué milagro! Yo recuerdo, bueno, yo estaba en la Argentina para el terremoto del año 2010, así que no lo viví acá en Chile, pero yo veía las noticias allá en Argentina, y para el terremoto del 2010 hubieron muchos presos que salieron de las cárceles, incluso algunos llegaron a la Argentina. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba tramitando mi visa permanente allá, y en una ocasión en una comisaría no me querían iniciar los trámites porque ellos pensaron que yo era alguno de que salió de la cárcel. Decían, entonces, tú no tienes cómo, me decían ellos, cómo decirnos a nosotros que estás acá. Yo les digo, pero acá está el inicio de mis trámites. Entonces, al final otra persona me atendió porque la que me estaba atendiendo de primera no entró en razón conmigo. Así que Dios obró allí y trajo a otra persona que me atendió. Entonces, en el 2010, en el terremoto del 2010, muchos salieron de las cárceles. Y aquí Pablo y Silas tenían la oportunidad de abandonar la cárcel. Cualquiera lo hubiese visto como un milagro sobrenatural de Dios para sacarlos de la cárcel. Pero Pablo no lo vio así. Qué interesante. Pablo y Silas, los siervos de Dios, injustamente estaban presos. Dios tenía que idear un plan para sacarlos, y viene un terremoto o casualidad, y las cadenas de todos se sueltan, dice la Biblia. Cualquiera hubiese pensado que era la obra de Dios para sacarlos, pero ellos no, se quedaron allí. A tal punto que el carcelero se iba a suicidar, pero Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos. Y sorprendido por eso, porque ¿qué preso se iba a quedar allí? Las puertas abiertas, las cadenas estaban sueltas, ¿quién se iba a quedar allí? Pero Pablo se quedó, Pablo el siervo de Dios. Que es conmovedor cómo Pablo puede pensar en salvar la vida del carcelero allí, en la condición que lo tenían a él, pero él salva la vida del carcelero. Y allí los lleva a su casa el carcelero, les venda las heridas y todas esas cosas, y los curó. Y allí hace esta pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, Pablo le dice, o ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí quiero detenerme un poquito, estimados. Muchas veces
escuchamos a los evangelistas predicar esta palabra. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas veces motivan a la persona a arrepentirse. Y cuando me dicen serás salvo tú y tu casa, todos queremos la salvación y todos queremos que nuestras casas, nuestras familias sean salvas. Pero esto no es algo de decir que si yo creo, mi fe va a salvar a los demás. No es así. Cuando yo me convierto, cuando yo soy salvo, a través de mi testimonio los demás de mi familia pueden llegar a ser salvos. Pero no porque yo crea y yo sea salvo, los demás van a ser salvos. No, no se trata de eso. No es eso lo que dice la Escritura. Cuando alguien en la familia se salva, los demás pueden llegar a ser salvos por el testimonio y por la fe de él. Pero no porque uno se arrepienta y se convierta al Evangelio, los demás van a ser salvos. Así que eso es importante entenderlo, estimados. Así que llegó la salvación a la vida del carcelero. Recuerden que la salvación es personal, no es familiar. Entonces es imposible que la salvación por uno venga a toda la familia. Pueden ser salvos, sí, claro. Pero la salvación es personal. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados y obtener la salvación en Jesucristo, que está presto allí a salvarnos de todos nuestros pecados. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Estimados hermanos, repasemos ahí entonces las cosas que nos enseña este capítulo. Sale el primer colaborador de Bernabé, Juan Marcos, después el primer ayudante de misión allí, Timoteo, y también una nueva visión allí. El Señor cambia la dirección que el apóstol Pablo había trazado para su ministerio, para este viaje misionero, y el Señor lo cambia, y allí lleva la salvación a una familia, y en Filipos a un carcelero, y el Señor hace grandes cosas allí. Qué grande es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que nos ayuda a escuchar su voz. Así como Pablo escuchó la voz de Dios, Bernabé por otro lado también escuchó la voz de Dios. Y el Señor, en vez de tener un equipo misionero, ya tenía 2 equipos misioneros y los fue llenando de personas. Y obviamente añadiendo más personas a la salvación, que es lo más importante. Estimados hermanos, nosotros debemos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Les invito, estimados, en esta hora, para que podamos elevar un tiempo de oración al Señor. Oremos. Poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tú nos ayudes a ser obedientes a ella, a ser obedientes a la voz de tu Espíritu Santo. Papito amado, entendemos que tú nos has llamado a predicar tu santo evangelio, pero necesitamos de tu dirección para saber cómo, cuándo predicar tu palabra, cuál es el camino que debemos seguir, Señor. Queremos servirte, papito amado, pero somos tan faltos de ti, mi Dios. Es solo tu gracia que puede hacer que nosotros podamos ser útiles en tu reino. No es nuestra capacidad, Señor, sino solo tu gracia. Y por eso te alabamos, mi Dios, porque tú nos has tenido por dignos para usarnos en este caminar santo. No son nuestras capacidades, mi Dios, eres tú. Por eso te alabo y te bendigo. Gracias, mi Dios amado. Gracias por tu obra maravillosa en mi vida, en la vida de mis hermanos. Y estoy seguro, Señor, que tú quieres obrar en la vida de las personas que aún no te conocen. Te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo pueda obrar en ellos, Señor. Puedas hablarle para que puedan alcanzar la salvación en ti, mi Dios. Oro en esta hora, Señor, por aquellos que necesitan la salvación, para que tú te reveles a sus vidas, mi Dios. Oro por los enfermos, Señor, para que sean sanados con el poder de tu Espíritu Santo, para que tú puedas manifestar tu obra en sus vidas, mi Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. En esta hora clamo delante de ti para que tú hagas una obra maravillosa en la vida de las personas que necesitan salvación y sanidad en este tiempo, mi Dios. Gracias, papito amado, por este tiempo. Gracias por tu palabra.
Ruego tu bendición sobre cada uno de los que los ha escuchado en esta hora.